Saludos, ¿cómo están? Bien. Me alegro mucho que estén bien. Pues hoy traemos como tema el mandamiento del Señor, al que nosotros también llamamos el principio divino. Es un mandamiento del Señor y es un principio divino porque es un precepto, es una orden, es una ordenanza que viene de Dios para nosotros, los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo. Entonces, para tratar ese tema y hablar con lujo de detalle sobre ese mandamiento que Dios le ordenó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, para eso nos hemos reunido hoy. Ese mandato, ese mandamiento, esa orden, esa ley, es un mandamiento que nosotros debemos obedecer, que nosotros debemos cumplir delante del Eterno. Y como le dije, para hablar de ese principio, hemos venido hoy. Esperamos que ustedes se mantengan atentos a lo que vamos a leer y a lo que vamos a hablar con respecto a lo que es ese mandamiento. Para eso hemos venido la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Así que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura para comenzar. Ejemplo en Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Aquí en el capítulo 2 del libro de Génesis, versos 16 y 17, hemos leído la primera lectura. Y el verso 16 dice claramente: Dios mandó al hombre diciendo: de todos los frutos de los árboles del huerto podrá comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Hermanos, en este juego de palabras, hablando de árboles y de fruto, tanto el concepto árbol como el concepto fruto tienen dos significados diferentes. En el primer versículo, Dios ordena al hombre a comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto. Ahí Dios habla de manera literal. Ahí no hay enigma, ahí no hay simbología, ahí no hay una metáfora. Porque ciertamente nosotros comemos de los frutos de los árboles del huerto, porque el huerto es esta tierra. El huerto es el mundo, el globo terráqueo. Y los árboles de los cuales Dios mandó a comer de su fruto son todos esos árboles frutales, como lo es la guayaba, como lo es el mango, como lo es el cajuil, como lo es el zapote, como lo es la manzana, la pera, las uvas y cualquier otro árbol frutal de esos que producen frutos comestibles. Y comer de un fruto de eso no es una violación a ningún mandamiento de Dios, a ninguna ley. Eso no es una ley
que se viola cuando nosotros buscamos una fruta de un árbol y nos alimentamos con ella. Pero cuando habla en el verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí es donde el concepto árbol y fruto cambian de significado. Porque el concepto árbol en ese verso significa el hombre y la mujer. Porque árbol es una simbología del hombre y de la mujer. Y fruto representa la parte reproductiva del hombre y la parte reproductiva de la mujer. Y todas aquellas cosas que un hombre ve apetecible y agradable en una mujer cuando siente pasión por ella, cuando siente deseo hacia ella. Y ese fue el fruto que Dios le prohibió comer a Adán y a Eva. Por lo tanto, podemos deducir con claridad, con certeza y sin temor a equivocación que lo que Dios le estaba diciendo, en otras palabras, de manera parafraseando, al hombre era que no tuviera relaciones sexuales. Cuando ellos pasaron por su primera experiencia sexual, ahí fue cuando se produjo el primer adulterio, la primera fornicación, el primer acto carnal, la primera lujuria, la primera iniquidad cometida por Adán y Eva. Y así fue como el pecado pasó, entró por un hombre al mundo, y de ese hombre pasó a todos los hombres. De manera es, mi hermano, que debemos diferenciar de manera infalible e inequívoca cuando habla de manera simbólica el revelador y cuando habla de manera literal, y no confundirnos en eso. Porque cuando le damos un sentido tergiversado, torcido, errado a uno de los mensajes proféticos o apostólicos, ahí es cuando nosotros nos desviamos de la verdad, del camino correcto, nos desviamos de la idea de Dios, nos desviamos del mensaje que el revelador intenta transmitir por medio de las Sagradas Escrituras. Y en eso sí han sido buenos o bien malos los hombres, los intérpretes de la ley, a través de la historia de la humanidad. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Génesis 3, del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí es cuando entra en escena la serpiente, la gran contradictora, la gran opositora a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Antes del hombre caer en el pecado, en la iniquidad, en la desobediencia, en el universo había una sola ley, un solo pensamiento, un solo sentimiento y una sola voluntad. Y era la voluntad de Dios, la idea de Dios, la palabra de Dios y la ley de Dios. Pero como Dios quiso que el hombre fuera
o gozare de la libertad o del libre albedrío, permitió que la serpiente entrare en escena y también le comunicare su mensaje al hombre y a la mujer. Por eso ella, hasta el día de hoy, sigue siendo la gran contradictora, la gran opositora. Ella es la que trastorna las mentes y los corazones de los hombres. Y por ella, el hombre y la mujer se le ha hecho un poco difícil volver al redil de los hijos de Dios. Se le ha hecho un poco difícil volver a la amistad con Dios, volver a la reconciliación, volver a la obediencia. Por tal motivo, ellas es la que seduce a todas las almas flojas, sin templanza, sin dominio propio, sin el don de continencia. Por eso nosotros les sugerimos a todos los hombres y a todas las mujeres a obedecer ese mandamiento y a fortalecerse en los caminos del Señor, en la obediencia a Dios, para nosotros poder volver a la santidad, para poder volver a la pureza, a la lealtad, a la humildad y a la obediencia. Por eso, cuando la serpiente le pregunta a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todos los frutos de los árboles del huerto, la misma mujer le confirma a la serpiente y le dice, sí, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer. Porque es una orden de Dios, es un mandato de Dios, alimentarnos con las frutas y con las semillas de los árboles. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, nos ha dicho Jehová, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Observemos bien, Dios le dice al hombre y a la mujer que morirían. La serpiente le dice que no morirán, que podían comer. Y así fue como la serpiente logró seducir y persuadir al hombre, primeramente a la mujer y luego al hombre, de que lo que Dios le decía es mentira o era mentira y lo que ella le dice es verdad. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí fue cuando, después de la caída, después de la desobediencia, Dios le pasa el juicio, le sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, diciéndote yo, no comerá de él, por ti maldita será la tierra, por tu causa, ya que polvo eres y al polvo volverás. Con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo le dice Dios al hombre? Por cuanto oyó la voz de su mujer y dejó de oír la voz de Dios, por tu causa maldita será la tierra. Entonces, ni debió la mujer oír la serpiente, darle oído a la serpiente y obedecerle,
ni debió el hombre darle oído a la voz de su mujer y obedecerle. Porque si Adán hubiese sido más firme, si hubiese tenido más templanza, si hubiese tenido más rectitud, por lo menos hubiese reprendido a la mujer, a su esposa, y no cede ante la tentativa. Y siendo así, hubiese sido él favorecido con el perdón por la resistencia al mal, y también hubiese sido ella favorecida por no haber sido correspondida. Pero a decir verdad, la mayor debilidad del hombre es la mujer. Y la mayor debilidad de la mujer es el hombre, cuando se sienten atracción el uno por el otro. Y ahí es cuando no solamente caen los Adanes y la Eva, sino también muchos ángeles de Dios, como lo relata la Sagrada Escritura, cuando dicen: y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas, y les engendraron hijos e hijas, de los cuales nacieron los gigantes de la antigüedad. De manera es, mis hermanos, que aún ángeles de Dios han sentido atracción por las mujeres, por las hijas de los hombres, y también han caído víctimas del adulterio, víctimas de la fornicación. Pero dichoso y bienaventurado es el hombre y la mujer que logren mantenerse puro en obediencia a ese mandamiento. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo, en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí seguimos hablando del mismo mandamiento dado por Dios a los hombres. Y esta vez estamos leyendo en Deuteronomio 30, del 11 al 14. ¿Y cómo nos dice Dios a nosotros? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti. No está demasiado difícil para nosotros. No está en el cielo para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo haga oír con tal de que lo cumplamos. Ni tampoco está al otro lado del mar para que diga: ¿quién cruzará por nosotros y nos lo traerá y nos lo haga oír con tal de que los cumplamos? Porque muy cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que la cumplamos. Aquí hace referencia el revelador a ese mandamiento ordenado por Dios a los hombres y a las mujeres en el huerto del Edén. No está hablando de ningún otro mandamiento distinto al que Dios le ordenó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Porque Adán somos los hombres, Evas son las mujeres. Y ese mismo mandamiento que violó a Adán, que transgredió a Adán, es el que han transgredido todos los Adanes y todas las Evas. Por tal motivo, de ese mismo mandamiento es que nosotros tenemos que arrepentirnos
y dejar de comer del fruto del árbol prohibido o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, al que muchos también han llamado dejar de comer de la manzana de la discordia. Simbólicamente hablando, ya hemos expresado cuál es esa manzana de la que se nos está diciendo no comeremos de ella. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí tenemos la conversación entre Samuel y Saúl. Samuel es uno de los connotados profetas de Dios. Samuel fue consagrado al templo de Dios desde que era un niño, porque la mamá de Samuel era una señora estéril. Y ella, orando en el templo, le pidió a Dios un hijo y le dijo, se lo prometió y le dijo: si yo tengo un hijo, sea hembra o sea varón, lo consagraré a ti desde la niñez. Y desde que ella tuvo y fue oída por Dios, ella quedó encinta y nació Samuel. Y ella cumplió su voto a Dios. Y Samuel vivía en el templo con los sacerdotes de su tiempo. Y hay historias donde Dios le hablaba al niño audiblemente. Y fue un connotado profeta, un connotado mensajero que hablaba la palabra de Dios a todos los hombres y a todas las mujeres de su tiempo. Y fue el que ungió a Saúl para que fuera un profeta, para que fuera un rey en su pueblo. Entonces Saúl, desobedeció el mandamiento, desoyó la palabra del profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón cuyo corazón sea conforme al corazón de Dios. Y Jehová lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado el mandamiento que Jehová Dios te ordenó. Cualquier hombre y cualquier mujer que haga como hizo Saúl, actúa locamente, actúa desordenadamente y es despuesto de las atribuciones de su incumbencia. Porque una persona que no obedezca ese mandamiento no está apto para hablar de Dios, para ministrar la palabra de Dios, ni para estar en un puesto de privilegio como son los altares, los templos del Señor. Así que ese mandamiento tenemos que observarlo y saber que en esa lectura que estamos leyendo no habla de los mandamientos, habla del mandamiento.
de uno solo. Y fue aquel mandamiento dado por Dios al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Hace referencia a ese mandamiento que violó Adán y Eva. Hace referencia a ese mandamiento que debemos tú y yo cumplir, obedecer y guardar. Y cualquiera que no lo guarde, cualquiera que no lo obedezca, actúa locamente como locamente actuó Saúl. Vamos a ver qué dice la próxima lectura. Ejemplo en 1 Samuel 15, del 22 al 26. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí tenemos donde las conversaciones entre Samuel y Saúl continúan. Y Samuel le da un mensaje contundente a Saúl que nosotros debemos prestarle mucho oído. Ustedes saben que siempre han habido hombres y mujeres que practican religiones, practican creencias, hacen grupos etarios. Entonces, ellos viven haciendo holocaustos, viven haciendo sacrificio, viven haciendo víctimas, pero sin embargo, viven violando y desobedeciendo ese mandamiento del Señor. Y es ahí donde Dios nos dice a todos, no solamente donde le dice Samuel a Saúl, sino también hoy día nos dice a nosotros: se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas, como en que el hombre obedezca a las palabras de Jehová. Entonces, Dios está dando a entender en ese mensaje que no tiene complacencia en ningún holocausto, en ninguna víctima, en ningún sacrificio, en ningún ritual que haga el hombre, si el hombre no obedece la palabra de Dios. Es como dice el apóstol Pablo, cuando en una ocasión le estaban haciendo sugerencia para que practicara la circuncisión. Y Pablo dice: la circuncisión no es nada, ni tampoco es algo la incircuncisión. Lo que verdaderamente vale para nosotros es la guarda de los mandamientos, la obediencia a los mandamientos. Porque si una persona no se circuncida y obedece la ley, obedece el mandamiento, su incircuncisión viene a ser circuncisión. Y si una persona se circuncida, pero no obedece la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque la verdadera circuncisión no es la que se hace en lo exterior, en la carne, sino la que se hace en el espíritu. Esa es la verdadera circuncisión. Esos sacrificios, esos esfuerzos deben ir acompañados de la obediencia.
a la palabra, al mandamiento. Por lo tanto, cuando Dios llama a un hombre o una mujer al ministerio, no debe dejarse impresionar por lo que diga la gente del mundo, por lo que hable la gente del mundo, por lo que piense la gente del mundo. Porque por eso, después de todo, Saúl reconoció su pecado y le dice a Samuel: he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. ¿Y qué le respondió Samuel? No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado a ti, para que no sea mensajero en Israel, para que no seas rey en Israel. No fue que Dios desechó a Saúl, fue Saúl el que desechó a Dios. Y por cuanto Saúl desechó la palabra, desechó a Dios. Y por cuanto desechó a Dios, Dios lo desechó a él. De tal manera es que si yo hago lo mismo, Dios hace lo mismo conmigo. Cualquiera que haga lo mismo, Dios hace lo mismo. Porque Dios no hace excepción de personas. El que obedece el mandamiento, ese guarda la palabra. El que guarda la palabra, guarda su alma. Vamos a ver qué dice la próxima lectura. Ejemplo en Proverbios 6, del 20 al 29. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despierte. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Así mismo es. El libro de los Proverbios es un libro salomónico. La joven ha leído en los Proverbios capítulo 6, verso del 20 al 29. Y el Proverbios comienza diciendo: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón, enlázalo a tu cuello. Te guiarán cuando ande, y cuando duerma te guardarán. Hablarán contigo cuando esté despierto, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida las instrucciones. Por lo tanto, te guardarán de la mujer mala, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. No codicie, no desee en su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y aquí el revelador formula varias preguntas. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así,
es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune nadie que la tocare. Así que, mis hermanos, el mandamiento del Señor es lo más importante: obedecer, creer y guardar. Porque cuando recibimos ese mandamiento en nuestro corazón, se convierte en lámpara para nuestros pies. Se convierten en vida para nuestras almas. Por lo tanto, ese mandamiento, todos los profetas, todos los apóstoles y todos los grandes sabios se han dedicado a hablar de él y a enseñárselo a los hombres y a las mujeres que no conocen a Dios y que no guardan los mandamientos del Señor. Porque de la manera que Adán cayó al desobedecer ese mandamiento, así han caído todos los Adanes y todas las Evas, por causa de haber deseado y de haber codiciado la mujer de nuestro prójimo. Vamos a ir a la próxima lectura. Ejemplo en Proverbios 19, verso 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Proverbios 19, verso 16. Guarda el mandamiento. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que lo menosprecia morirá. El que menosprecia los caminos o el camino del mandamiento del Señor morirá. Eso precisamente fue lo que le dijo Adán a Eva. Le dijo Dios a Adán y a Eva: el día que de él comieren, el día que se apartaren del camino que él le ordenó, morirían. Y eso es lo que dice el Proverbios 19, que el que guarda el mandamiento guarda su alma. El que lo menosprecia no cuida su alma, no guarda su alma, menosprecia su vida. Vamos a oír qué dice el próximo. Ejemplo en Eclesiastés 8, del 5 al 7. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Otra vez en Eclesiastés 8, del 5 al 7. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. El corazón del hombre sabio o de la mujer sabia discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que se quiere hay tiempos y hay juicio, porque el mal del hombre es grande sobre nosotros. ¿Y quién se lo enseñará? Pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí hemos llegado hablando lo que dicen los profetas y lo que dicen los apóstoles acerca de ese mandamiento dado por Dios al hombre en el huerto del Edén. Aquí ellos nos han hablado de la bienaventuranza de aquel que lo guarda, de aquel que lo obedece. Y también nos hablan de la desdicha y de la malaventuranza de aquellos que lo desobedecen, de aquellos que no lo guardan. Por lo tanto, nuestras atribuciones son decirle a ustedes: obedezcan ese principio, obedezcan ese mandamiento para que le vaya bien y para que protejan y cuiden su alma. Muchas gracias por su participación. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte
hablando del mandamiento del Señor, al que nosotros hemos llamado el principio divino. Le damos la gracia a Dios porque nos permitió hablarle a ustedes de este importante tema. Los esperamos para la segunda parte, donde vamos a continuar hablándole sobre el mandamiento del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí hemos llegado con ustedes en este día. Evelyn Hernández. Y su hermano Julián de Paula. Lo esperamos para la próxima, la segunda parte, donde vamos a continuar hablándole sobre el mandamiento del Señor. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen los profetas? ¿Y qué dijo el Señor con respecto a ese mandamiento? Dios le bendiga y hasta la próxima.